Hola, soy la arquitecta Ana Reston y en este video vamos a ver cómo debemos dibujar cortes y fachadas en un proyecto de arquitectura. El trabajo práctico que tenemos en clase consiste en pasar la documentación que tenemos en papel, pasarla al AutoCAD. Para esto debemos tomar unas medidas con un escalímetro y vamos a dibujar en principio lo que sería la fachada, ¿sí? Este proyecto que yo estoy mostrando es un trabajo de una alumna que, bueno, estaba organizado de esta manera, teníamos todos estos elementos más cerca, ¿sí? Y yo lo voy a tomar como ejemplo para explicarles cómo debería dibujarse, ¿sí? Nosotros no somos dibujantes, sino que vamos a partir, vamos a dibujar las fachadas y los cortes a partir de la planta que hemos pasado, ¿sí? Cuando nosotros dibujamos la fachada, la planta, vamos a tomar ciertos recaudos, vamos a tratar de normalizar las medidas que vamos midiendo con el escalímetro. Entonces, si dice 1,95, vamos a tomar directamente 2 y así sucesivamente. Y una vez que tenemos planteada lo que sería la planta o las plantas, si serían planta baja, planta alta, etcétera, una vez que tenemos esto dibujado, lo que debemos hacer es empezar a plantear los cortes y las fachadas, ¿sí? Esto que tenemos acá, tenemos que ponerlo en la posición correcta, o sea, tenemos que hacer que cuando nosotros dibujamos una fachada, lo que hacemos es bajar las líneas. Por ejemplo, si quiero dibujar la fachada de este lado, vamos a bajar las líneas de cada uno de estos elementos y vamos a trazar una línea que es la línea de tierra y vamos a ir bajando los elementos, ¿sí? Entonces, ya les voy a explicar cómo hacemos esto. Vamos a empezar con un corte, por ejemplo, con el corte que estamos planteando en este sentido. Este ejemplo tiene el corte que no es ortogonal, que no es en correspondencia con el sistema de coordenadas universal, para lo cual debemos girarlo a este sistema de coordenadas, ¿sí? Entonces, yo voy a trazar una línea que corresponda entre este punto y este punto para ver si están perfectamente dibujadas, en este caso sí, y la voy a borrar, y lo que voy a hacer es mover este sistema de coordenadas para posicionarlo que corresponda con esta inclinación, ¿sí? Esta inclinación, la cual yo la desconozco, podría medirla, podría buscarla, pero no tiene sentido porque con este comando lo vamos a hacer automáticamente. Vamos a escribir en inglés es UCS y en castellano SCP, ¿sí? Una vez que escriben, dan Enter y se despliega una serie de variables, ¿sí? Cara, nombre, objeto. Yo les hago la traducción directamente. Acuérdense que yo tengo el AutoCAD en inglés. Entonces voy a elegir Object, ¿sí? Objeto, y simplemente lo voy a ubicar con respecto a un objeto. En este caso es esta línea, ¿sí? Debo tener como precaución que mis coordenadas Y correspondan hacia el lugar donde yo voy a posicionar mi vista, ¿sí? Si miro para arriba, las Y tienen que estar para arriba. Si este corte mirara para acá abajo, tendría que colocarla desde el medio hacia el otro extremo y las Y se colocan para abajo, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, hago clic en el objeto y el sistema de coordenadas se movió y se posicionó con esta inclinación. A partir de este momento, todas las líneas que yo dibuje con modo ortogonal se dibujan ortogonales a este nuevo sistema de coordenadas. Pero no es suficiente, yo necesito bajar mis líneas y estaría dibujando con el cuello inclinado, con lo cual sería bastante incómodo. Entonces lo que tengo que hacer en este momento es girar
mi plano de dibujo, es decir, la hoja, moverla para que coincida con mi sistema de coordenadas, que vendría a ser en un tablero de dibujo la paralela, ¿sí? Entonces movemos la hoja para que coincida con la paralela. ¿Cómo se hace esto? Se escribe en castellano _plan, en inglés plan directamente. Damos enter y una vez que escribieron esto, me dice cómo quiero girar este plano de dibujo. Lo voy a girar con el sistema actual, con current. Voy a dar enter directamente y mi sistema, mi hoja, mi plano de dibujo se giró con respecto al sistema de coordenadas, que ya no es universal, sino que es personalizado, ¿sí? Puedo desplazarlo moviendo, si me molesta esto acá, lo puedo mover y el sistema de coordenadas sigue siendo el mismo, ¿sí? Vamos a poner el ortogonal, sigue siendo exactamente el mismo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer así? Acá, a partir de este momento, lo que tengo que hacer es empezar a bajar las líneas por donde este corte está planteado, ¿sí? Este corte está planteado por acá, entonces yo debería bajar, ¿sí? Voy a tener que empezar voy a crear una capa que se llame auxiliar, ¿sí? Voy a tomar la precaución de que esta capa no se imprima, ¿sí? Acá, por ejemplo, estamos en este ejemplo, muros, está en que no se imprime, lo vamos a corregir, ¿sí? Cuando yo selecciono en esta parte y la impresora me sale que no se imprime, esa capa no se va a imprimir en el momento que vayamos a hacer una impresión, o sea, un PDF o lo que vayamos a presentar, ¿sí? Voy a elegir esto y puedo elegir un color cualquiera, ¿sí? Vamos a elegir, no sé, este color, ¿sí? Y la voy a poner como que es la actual. Entonces, esta la voy a pasar a la capa auxiliar, ¿sí? Que es la capa con la cual yo estoy trabajando en este momento. Entonces, ¿para qué hice esto? Para saber que por acá pasa mi línea. Con, por ejemplo, Xline, puedo empezar a trazar mis líneas auxiliares y puedo empezar a decir por dónde está pasando estos cortes, ¿sí? Está como bastante complicado porque me faltan elementos, ¿sí? Estoy cortando esto, estoy cortando esta carpintería, estoy cortando esta carpintería en este sentido, ¿sí? Acá también estoy viendo que esto tendría que tener una línea que vaya paralela a esto, que es el muro en el cual se apoya la carpintería, ¿sí? Bueno, tendríamos que ver las fachadas, aunque las fachadas, las líneas van hasta abajo, o sea que no, está bien dibujado. Bueno, una vez que hice esto, vamos a suponer que este es el corte que está pasando por ese momento. Con un comando que se llama alinear, voy a alinear estos elementos, entonces tracé una línea, también va a ser auxiliar, voy a seleccionar estos elementos, voy a escribir alinear, ¿sí? Y vamos a tomar dos puntos, los cuales yo quiero que como que esto se me gire con respecto a esta línea, ¿sí? Yo voy a tomar esta línea de acá arriba, entonces voy a hacer un clic en este punto, que es el primero, lo quiero alinear con este punto. Y voy a hacer un clic en este punto y lo quiero alinear con este punto, por ejemplo, ¿sí? Vamos a dar enter y vamos a poner que no quiero que se me escalen los objetos, voy a poner no, ¿sí? Doy enter y se me alineó este corte. Entonces vamos a llevarlo a donde supuestamente estamos tomando como referencia, ¿sí? Lo voy a poner, a ver, lo voy a poner acá, que supuestamente ahí estoy cortando. Voy a seleccionar mover
doy Enter y, perdón, mover, voy a seleccionar P de previo y selecciono todos los elementos previos y lo voy a colocar a donde corresponde, ¿sí? Entonces ahora lo que tengo que ver es que estos elementos que yo estoy cortando, acá por ejemplo tengo esta línea de acá tendría que coincidir con una línea de acá que no me está coincidiendo, ¿sí? Este elemento de acá tendría que coincidir, ¿sí? Con este elemento, y acá empiezo a observar que, por ejemplo, es posible que el corte esté mal planteado o que algunos cambios no estén que este volumen haya sido perpendicular a esta línea, y estoy observando que esto no está dibujado de esta manera, o quizás es con esta inclinación. Sí, eso lo tenemos que empezar a verificar. Entonces acá hay elementos que no me están coincidiendo con respecto a la planta, ¿sí? Es decir, ustedes cuando vayan a dibujar los diferentes cortes, lo que van a hacer es dejar estas líneas, pueden ser con X-line o pueden ser con líneas normales, vamos a empezar a hacer coincidir, ¿sí? Ven que acá esta losa no me coincide con esta losa, entonces lo que no deben hacer es pasar con las medidas los elementos gráficos que ustedes tienen dibujados como cortes y plantas, sino que estos cortes y las fachadas, perdón, tienen que coincidir con la planta con la cual yo estoy dibujando. ¿Sí? Entonces acá tendría que empezar a corregir estos elementos, ¿sí? Entonces acá yo tengo, por ejemplo, esta fachada, esto capaz que viene hasta acá, entonces tengo que empezar a modificar los elementos, los distintos elementos que yo estoy planteando, ¿sí? Es posible que el corte esté planteado en otro sentido, no, está bien. Entonces esto coincide acá, ¿sí? Entonces en base a los elementos de la planta yo voy a empezar a modificar y hacer las modificaciones para que estas líneas coincidan. Estos rayados por el momento no los hacen, ¿sí? Todos estos rayados o lavados de muros se hacen con una herramienta que vamos a ver en muy pocas clases, que se llama sombreados. Entonces por el momento las estoy borrando y eliminando. Entonces acá veo, por ejemplo, que esta losa que yo estoy cortando desde este punto hasta este punto. Entonces ahí tengo que empezar a modificar mis losas. No sé qué es lo que está mal, si la losa o los elementos de abajo. Una vez que tengo corregido todo, estas líneas que se llaman auxiliares, si quieren las pueden emparejar en algún punto, ¿sí? Acá. Y las dejamos en el proyecto. Entonces volvemos y repetimos, esta línea la voy a borrar, y estas líneas que se llaman auxiliares las voy a dejar dibujadas en el proyecto. Cuando yo vaya a hacer una impresión, por ejemplo, les voy a mostrar una impresión rápida en PDF. Si yo hago esta impresión y selecciono estos elementos, hago una previsualización, esas líneas no se ven, ¿sí? ¿No observan? Las líneas auxiliares no se ven, me sirven simplemente para poder saber que este corte corresponde exactamente por donde yo lo estoy planteando. Vamos a hacer lo mismo y vamos a girar el sistema de coordenadas una vez más hacia este lugar. Hay otra forma que podemos hacerla desde acá. Seleccionamos esto en vez de entrar al comando. Seleccionan y ponen mover y alinear y lo ponen acá, ¿sí? Y con esto rotamos el eje, ¿sí? A ver, espera. Lo vamos a volver a hacer. O selecciono el sistema de coordenadas, me voy a mover
y con esto lo roto para que coincida con esto, ¿sí? Con este punto, y ahí está mi sistema de coordenadas girado. Entonces voy a escribir _plan, yo que tengo en inglés esto, voy a dar enter directamente y giré mi sistema de coordenadas para realizar el corte en el otro sentido, el corte B, ¿sí? Voy a bajar mis líneas por donde estoy cortando. Vamos a imaginar que son estas. Voy a trazar mi línea como de referencia sobre la cual vamos a colocar el corte y voy a creer que es este el corte el que estoy armando. Lo voy a alinear, ¿sí? Selecciono, escribo alinear, ¿sí? Y voy a elegir un punto, vamos a elegir este punto con este punto y este punto, porque tomé la línea de abajo en este momento, a este punto, damos enter, ponemos que no y listo. Entonces ahora lo único que tengo que hacer es mover, medio selecciono y lo muevo hacia donde yo estoy cortando, verifico que los cortes coincidan, ¿sí? No sé si es este el caso o no, acá estos muros por ejemplo no corresponden, o no sé si esto corresponde hacia allá. Sí, me parece que el muro que estoy cortando es este, ¿sí? Por cómo estoy seleccionando, ¿sí? Acá ven que esto no coincide. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Todos los muros que están en corte, todos los elementos, o sea, mampostería y losas que estoy cortando, la vamos a dibujar en la capa muros, por ejemplo, ¿sí? Y todo aquello que yo estoy viendo por detrás, la vamos a dibujar en las capas vista 1, vista 2 o vista 3. ¿Cómo es que se utilizan estos elementos? Entonces, si yo estoy cortando por acá, este elemento es lo que yo veo en primer plano. El elemento que sigue, que sería esta cara de acá, es decir, esto, ¿sí? Este sector, desde acá hasta acá, es lo que yo estoy viendo en vista. Entonces, este va a ser, por ejemplo, vista 1 va a ser el elemento que está más adelante, vista 2 el elemento que le sigue, vista 3 el elemento que sigue, y así sucesivamente. Entonces, los espesores los voy a trabajar de distintos grosores, siendo vista 1 un grosor más grueso y vista 3 un grosor más fino, ¿sí? Entonces, estos elementos, este de acá, que es lo que yo estoy viendo en corte, que sería esto, corresponderían a lo que vendría a ser vista 1, ¿sí? No sé si es así como está, porque no me detuve a pensar cómo es el elemento, este objeto que yo estoy dibujando, no me detuve a ver eso. Y desde mi línea de corte para acá atrás, este elemento que aparece acá atrás, que sería tendría que ser vista 2 o vista 3. ¿Sí? Le vamos a poner vista 3 para que haga una diferencia. Entonces, con esta explicación, dejo estas líneas que son los cortes. Con esta explicación vamos a modificar todos los cortes que tenemos dibujados hasta este momento y los dejamos en esta posición, ¿sí? No los movemos. Una vez que hicimos esto, vamos a ir a plantear lo que serían las fachadas. ¿Cómo hago para volver a como estaba antes? Voy a escribir el sistema de coordenadas, SCP, y por defecto me sale World o Universal. Entonces vamos a elegir esa opción, ¿sí? Y el sistema vuelve al sistema universal. Y ahora volvemos a plan, damos enter con el actual y volvemos todo a como estaba originalmente. Entonces ahora lo que tengo que hacer es plantear lo que serían mis fachadas. Para eso
Si ustedes quieren pueden crear esto como con capas de corte y si yo las apago no me molestan en el momento de dibujar, si no dibujo encima y no hay ningún problema. Entonces, para hacer las fachadas, acá es esto que vemos, toda esta fachada dibujada en la capa 0, no sé por qué, en vez de vista 1, ¿sí? Esta dibujada en vista 2 y esta dibujada en vista 3 está conceptualmente mal, porque ya expliqué que las distintas capas son para darle la expresión gráfica a mis dibujos. Entonces ahora yo tengo que ver cuál es mi fachada. Me imagino, por más o menos como voy entendiendo esto, antes de dibujar los cortes yo tendría que haber planteado mi planta de techo, porque es la información que me está faltando. Para esto voy a copiar acá y con respecto a esto voy a tomando mi planta, no volviendo a dibujar todo exactamente lo mismo. Acá voy a hacer un rectángulo y voy a dibujar esta planta de techo con las inclinaciones, esta planta de techo y voy a eliminar todo esto, ¿sí? Entonces es necesario, para poder entender un poquito cómo es el proyecto, es necesario dibujar otro elemento antes de empezar a plantear los cortes o las fachadas, ¿sí? Una vez que hice la planta de techo, recién ahí empiezo a plantear lo que vendrían a ser los cortes. Es mucho más fácil entender el proyecto de esta manera. Entonces, una vez que tengo esto, voy a tomar con X-Line, por ejemplo, lo voy a usar acá, esta línea, X-Line, voy a tomar vertical y voy a hacer un clic acá, ¿sí? Voy a hacer un clic acá, voy a hacer un clic acá, y estos son los elementos que yo observo que tendrían que bajar, ¿sí? Entonces con estas líneas esta fachada tendría que coincidir en algún punto, ¿sí? Vamos a ver si coincide en alguno. Hago clic acá, hago clic ahí, más o menos coincide, o sea que esto lo tendría que modificar, ¿sí? Para que coincida. Este punto que yo estoy marcando acá corresponde a este punto que estoy marcando acá. Este otro punto de acá arriba tendría que corresponder con el final de esta línea, que tendría que ser esto. Para esto yo necesito la planta de techo, ¿sí? Pero como no la tengo, voy a tomar estas proyecciones. Entonces este punto tendría que coincidir ahí, o sea que esto va acá, ¿sí? Suponiendo que estas alturas son las correctas, lo único que voy a hacer es desplazar hacia la derecha, ¿sí? Entonces ahí recién tengo este punto y la unión de estos dos me da este arco que no sé qué longitud tiene, ¿sí? Lo mismo tengo que hacer con estos puntos. Entonces voy a hacer exactamente lo mismo. Este punto de acá tiene que coincidir con este punto de acá abajo, que es el que está coincidiendo. El punto de arriba, vuelvo de nuevo, el punto de arriba, sigo la línea, es este punto de acá, tiene que coincidir con el punto de abajo, ¿sí? Y ven que empiezo a tener estos errores. Esta línea no la voy a eliminar, entonces esto tendría que coincidir acá, esto viene hasta acá y este punto viene ahí, ¿sí? Voy a borrar mi línea, borré todo. Voy a borrar mi línea auxiliar para ver cómo está, ¿sí? Todo esto yo lo voy a pasar a la capa 0 en este momento para recién después determinar cuál es el elemento que está más adelante, y según eso voy a empezar a determinar
los distintos planos que componen una fachada. ¿Sí? Este elemento que está acá, esto tendría que ser una polilínea. Y ahora les explico por qué. Una polilínea la voy a hacer más larga, que es la que voy a crear una capa que se llame línea de tierra, ¿sí? LT si quieren que se imprima en un color, por ejemplo, no sé, magenta, no sé qué color no usamos, o sea, puede ser cualquiera. Bueno, estamos usando todo color. Amarillo, ¿sí? Vamos a elegir el color 50. Entonces, a esta línea de tierra, a esto lo voy a pasar como línea de tierra. Y esos son los distintos niveles. Yo voy a determinar que uno de estos es mi plano 00 y en base a las diferencias entre un punto y el otro punto, voy a empezar a determinar los distintos niveles que corresponden con mi fachada, ¿sí? Este concepto, en realidad, esto es en un corte. En una fachada, el concepto de fachada es que yo realizo un corte por afuera de mi dibujo, ¿sí? De mi planta, o sea, por adelante. Esta línea de corte que yo estoy mostrando no puede tener esta altura, entonces mi línea de tierra tiene que ser recta, ¿sí? Voy a volver, esta va a ser línea de tierra y esta polilínea que yo dibujé va a corresponder a pisos, por ejemplo, ¿sí? Entonces así empiezo a organizar mi dibujo correctamente. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Si es que estos corresponden a esos pisos, si es que tengo estas diferencias. Si no las tengo, tengo que verlo desde esta manera y todos estos elementos van hacia abajo. ¿Sí? Una vez que tengo esto bien dibujado, corresponde, lo dejo acá y paso a dibujar la fachada en el otro sentido. ¿Sí? De esta manera es como van a tener que tener organizados los dibujos. Una vez que han hecho todo esto, por ejemplo, este plano, todos estos elementos que están acá, los voy a mostrar con una herramienta de dibujo que se llama nube de revisión. Se lo voy a dibujar de esta manera. Sí, bueno, este elemento que está acá, que no lo puedo hacer que no sea ortogonal, este elemento, estoy coincidiendo los F3, este elemento que está acá tendría que ser el primer plano, ¿sí? Este es el primero, el segundo tendría que ser este elemento y el tercero este elemento de acá. Entonces esto sería vista 1, vista 2 y vista 3. Dicho esto, voy a pasar estos elementos que están acá a la capa que corresponde a vista 1. ¿Sí? Lo estoy haciendo sin hacer las correcciones. Estos puntos no van. ¿Sí? Una vez que hice esto, voy a dibujar lo que corresponde a vista 2, que vendrían a ser estos elementos, que tengo que hacer que coincidan. ¿Sí? Este elemento y este elemento de acá corresponden a vista 2. Y por último, este elemento que aparece acá, que no sé por qué me aparece dibujado de esta manera, que no es lo correcto, ¿sí? Porque esto se ve así y esto se tendría que recortar en este sentido, acá con esta línea.
este plano que yo estoy viendo, que no sé si está correcto porque no estoy corrigiendo el proyecto, todos estos elementos que están acá corresponden a vista 3, que es lo que está más atrás. Si es que yo necesito una capa más, voy a ir a capa y crear vista 4, vista 5 y así sucesivamente para ir dando los distintos espesores. Una vez que terminé de dibujar y acomodar todos los puntos, terminé mi fachada, ¿sí? Y hago exactamente lo mismo con las otras 4 fachadas. Si yo no quiero ver esta capa, voy a ir a apagarla, ¿sí? Y la capa y el proyecto queda dibujado de esta manera. ¿Está claro? Bueno, es decir, que cuando presenten los trabajos prácticos es necesario que esta capa esté, ¿sí? que exista y que las líneas coincidan con los dibujos. Eso es todo para que se entienda cómo se tiene que dibujar un proyecto de arquitectura.